Muy bien, pues listo. Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar continuidad con el tema que hemos venido desarrollando en las últimas semanas, esta serie que se llama Maldiciones que bloquean la bendición. Y creo que hoy vamos a hablar una parte fundamental para este tema. Pareciera que no hay una relación directa con ella, pero sin embargo fue algo que Dios puso en nuestro corazón y que queremos compartir con ustedes, tratando pues de profundizar más en esta reflexión, en esto que Dios nos ha mostrado que es fundamental para que nosotros podamos avanzar en nuestro crecimiento personal, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro desenvolvimiento y sobre todo en el alcance del propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Bueno, pues hemos venido hablando y recordamos que desde el inicio de esta serie Betsy nos habló de las maldiciones que pueden influir para frenar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Hay maldiciones que buscan arraigarse y estancarse y fortalecerse en nuestra vida con el simple propósito de frenar nuestro propósito. Ahora sí que con el simple propósito de frenar el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Y veíamos también en clases anteriores que muchas de estas maldiciones pues pueden ser de origen generacional y pueden ser hasta cierto punto heredadas a nuestra vida por algunas palabras, actos, pactos o decisiones de nuestros antecedentes, de nuestros antepasados, de nuestros padres o de líneas generacionales anteriores a las nuestras. Y también pueden ser también, no necesariamente hereditarias, también pueden ser maldiciones que nosotros mismos nos hemos permitido que tomen autoridad en nuestra vida y por resultado de nuestras propias decisiones, en las propias palabras que hemos proferido hacia nosotros mismos o de nuestras acciones, ¿no? No todo necesariamente viene del pasado, en muchas decisiones que nosotros por desconocimiento, por un mal consejo, por causa de circunstancias, o a veces simplemente por costumbre o por presión social, inferimos a nuestra propia vida sin darle el peso correcto y sin darle a lo mejor la importancia en su momento, pero espiritualmente sí generan un ancla y sí generan una cadena y es algo que busca generar esa mella en nuestra vida para que el enemigo lo utilice para frenar nuestra vida. Sabemos que el cumplimiento del sacrificio de Jesucristo en la cruz también nos libra de toda maldición y de la carta de decretos que estaba sobre nosotros y en nuestra vida. Ese es un fundamento de nuestra fe y tenemos esa convicción. Sin embargo, sabemos que solamente aquellos que creen en el nombre de Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios, somos aquellos que tenemos acceso a esta libertad y que esas cadenas fueron rotas por el poder de la obra de la cruz, por la sangre que está sobre nosotros, y eso nos permite avanzar. La palabra en Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta de cargos, con los cargos que había contra nosotros, y le eliminó clavándole la cruz. Esa es una convicción y es un fundamento de nuestra fe. Puede haber maldiciones que nos habrán alcanzado hereditariamente o maldiciones que a lo mejor nosotros hayamos permitido que se sumaran a nuestra vida en algún momento por causa del desconocimiento, pero en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador y comenzamos a adjudicarnos del poder de la obra liberadora de la cruz, todas esas maldiciones pierden efecto. Todas esas maldiciones son rotas y son nulificadas justamente por el poder de la obra de la cruz y el hecho que nosotros pongamos la fe en el Hijo de Dios. Sin embargo, en las clases anteriores también venimos analizando, pues, qué es lo que sucede entonces, qué es lo que pasa en algún momento y que nos preguntamos, ¿por qué aún teniendo esta convicción y por qué aún cuando tenemos esta certeza de que Jesús está en nuestra vida y que hemos permitido que Jesús opere en nuestra vida, porque muchas veces sentimos que no avanzamos? Porque a veces tenemos esta sensación de que seguimos estancados o atorados o literalmente seguimos amarrados a una circunstancia de vida. ¿Por qué sentimos que a veces no podemos romper esas ataduras si en nuestra mente y en nuestro corazón existe la convicción de que Jesús ya lo hizo? ¿Y por qué físicamente pareciera que no es así? ¿Por qué pareciera que no se ven los resultados de esa convicción en nuestra vida? ¿Por qué se repiten esos patrones en nuestra vida? ¿Por qué se repiten esos patrones familiares?
¿Por qué se repiten a veces esos patrones en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar? Y este ha sido el eje conductor que hemos revisado y que hemos platicado en semanas anteriores al día de hoy. Y siguiendo esa misma línea como parte del recap que queremos hacer para el día de hoy, también hemos aprendido y hemos reflexionado que una de esas razones y la respuesta a estas preguntas es porque muchas veces nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar no expresa la libertad de la que Jesús ya nos transportó. Muchas veces nuestra forma de pensar reflejada en las palabras que expresamos para nuestra realidad, para nuestra salud, para nuestro estado emocional, para nuestra situación financiera, para nuestra familia, para nuestros hijos, no precisamente conectan con esa convicción. No precisamente nos llevan a hablar creyendo que esa convicción está en nuestra vida y que nos hemos apropiado de esa libertad. Muchas veces nuestra forma pasada de vivir y, 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 y nuestra pasada forma de vivir y ver la vida nos lleva a repetir patrones de pensamiento y de habla que nos regresan, y lo voy a decir entrecomillado, nos regresan a un estado del cual Jesucristo precisamente nos quería sacar o pretende sacarnos a través de la obra de la cruz. Nosotros mismos pareciera que repetimos la conducta, el pensamiento y la forma de hablar, que en lugar de permitirnos avanzar hacia las promesas de Dios, pareciera que nos damos media vuelta y giramos en sentido contrario al propósito de Dios y regresamos justamente a esa tierra de esclavitud y de ataduras de las cuales Jesucristo nos hizo libre. Y la semana pasada hablábamos que las palabras son esa llave que abre y cierra la puerta a las maldiciones en nuestra vida. En estas semanas hemos reflexionado en que que el poder que tienen estas palabras detonadas por nuestra boca en nuestra vida y que van a impactar a nuestro entorno, a nuestra familia, a la gente que nos rodea y a las circunstancias, tienen un gran poder para favorecer, para abrir, para cerrar o para que nosotros podamos ir más allá de lo que a veces esperamos y buscamos. Entonces, es importante que en este sentir de entender que una de las formas que nosotros tenemos para echar a un lado esas maldiciones que frenan nuestra bendición o nuestro crecimiento está en no repetir esos patrones de pensamiento y de conducta, pero que también está en cuidar la forma como hablamos y aquello que decimos y declaramos y decretamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias y sobre nuestra vida. Así es, ¿sale? También estuvimos platicando que a pesar de que nuestras palabras suenan en el presente, también tienen la capacidad de trabajar a largo plazo en nuestro futuro. Las palabras tienen una vigencia imperceptible quizá para nuestros ojos, pero que va más allá de nuestra vida y a veces hasta más allá de nuestra memoria. Hay cosas que nosotros declaramos y decretamos y que van más allá de nuestro presente. Para claro ejemplo, hablábamos sobre los primeros capítulos. Betsy nos explicaba sobre el poder creativo de la palabra de Dios. La palabra en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios, recordemos que nos explicaba Betsy que Dios, por medio de su palabra y gracias a la fe y al poder emanado por sus palabras, fue suficiente para la creación del universo completo que conocemos y hasta lo que no conocemos. Bastó con la palabra poderosa de Dios y con la palabra creativa de Dios, y a un día esa palabra es trascendental y sigue siendo vigente. No importa el tiempo que haya pasado desde la creación, y podemos ver que en la naturaleza y en el universo que nos rodea no ha dejado de funcionar el efecto creativo y el efecto de poder de esa palabra que él impregnó en cada cosa que decretó. No deja de salir el sol, no deja de hacer no deja del universo de funcionar, no dejan las leyes universales de trabajar solamente por el hecho de que haya pasado un tiempo desde que Dios lo decretó. La palabra es vigente y se mueve a través del tiempo y se mueve a través de la línea horizontal del tiempo y sigue siendo vigente justamente para, como dice este versículo, para que cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. De hecho, en algún momento, en una de estas páginas que me gusta a veces de repente explorar sobre ciencia y espacio y esas cosas, unos científicos de la NASA, voy a buscar bien la fuente para que no suene a invento mío, pero unos científicos de la NASA, que estos que envían estas ondas espaciales, decían que habían detectado el sonido del espacio
Y entonces era una sonda que se escuchaba como una interferencia, como un ruido más bien, y es lo que decían que como se oye el vacío del espacio. Sin embargo, algunos otros decían que ese sonido realmente era el eco de la explosión del Big Bang. La verdad es que a mí, yo realmente lo que yo quiero pensar es que más que ser el eco de la explosión del Big Bang o una estática que pudiera vivir en medio de la inmensidad del universo, realmente yo creo que es la palabra creativa de Dios que sigue siendo vigente. Como cuando tú avientas una piedra en medio de un lago o en medio de un charco y esa onda expansiva se va hasta que encuentra la orilla, así la palabra de Dios trasciende y viaja a través del tiempo y sigue siendo vigente para que cumpla el propósito para el cual fue enviado. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese mismo poder que está en las palabras, de la misma forma como la palabra de Dios puede trascender a lo largo del tiempo hasta encontrar justamente el eco y cumplir el propósito por el cual fue enviado, de igual forma nuestras palabras tienen un peso para viajar a través del tiempo. Nuestras palabras y nuestros decretos, todo aquello que nosotros decimos a favor o en contra de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, tienen el poder de hacer un eco y de trascender y repercutir, no solamente en el presente, sino también a lo largo del tiempo hasta nuestro futuro. Hay promesas y decretos que se pueden haber sido decretadas en nuestra vida y surtir efecto muchos años después. Betsy en una clase también nos da un ejemplo similar para esto. Hablaba de un caso específico de una persona que alguna vez conocimos, en el cual ella siendo muy joven, su mamá le dijo, no, tú nunca te vas a casar, no, más bien le dijo, tú nunca vas a tener hijos. Y pareciera, no sabemos bajo qué circunstancias, pero pareciera a lo mejor una palabra simple y a lo mejor medio llana, pero la verdad que al día de hoy es una señora que aunque está casada y demás, no ha podido tener hijos. ¿Por qué? Porque esa palabra y ese decreto de una persona de autoridad, que lo platicamos hace unos días, con una autoridad sobre ella, que era su mamá dándole esa palabra a su hija, esa palabra repercutió y trascendió y se convirtió en un decreto que al día de hoy sigue siendo vigente. Al día de hoy esta persona no puede tener hijos. Lamentablemente a veces las palabras las soltamos con mucha ligereza, a veces quizás sin reflexionar lo suficiente en el efecto que pueden tener, pero eso nos demuestra cómo este principio es vigente. Las palabras tienen el efecto de cumplir el propósito para el cual han sido enviadas y trascienden a lo largo del tiempo. De igual forma nuestras palabras, de igual forma todas aquellas frases y todas palabras que nosotros decimos comparten esta misma naturaleza de viajar a través del tiempo y resonar en el presente y buscar el fin para el cual han sido enviados en el futuro. Y estas palabras que trascienden al tiempo se pueden llamar promesas. Para el día de hoy les vamos a poner a estas palabras el significado de una promesa. ¿Y qué es una promesa? Bueno, de acuerdo al diccionario, buscando un poco, encontré esta definición. La promesa es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Y a mí me llamó la atención que en la definición de la palabra promesa hubo dos frases que realmente brincaron para mí. La primera, un ofrecimiento solemne. Muchas veces cuando nosotros prometemos, quizá a lo mejor lo hacemos a la ligera o cuando establecemos un compromiso, a veces no se le da, o bueno, quizá más en estos tiempos, antes no era así, pero en estos tiempos quizá a lo mejor no se le da la importancia. Pero sin embargo, algo que caracteriza una promesa es de que es un ofrecimiento, hay alguien que oferta a otra persona y la otra persona espera recibir y además es solemne, quiere decir que establece un compromiso. Establece un compromiso en el cual el ofertante se compromete con aquel que va a recibir y es un compromiso, aunque sea de palabra. No sé si ustedes recordarán, pero hace tiempo cuando se hacían tratos o negocios, o simplemente se acordaba algo, decía, no, te doy mi palabra de que ahí yo voy a estar. Te doy mi palabra de que yo voy a hacer. Te doy mi palabra de que no va a faltar o que va a suceder de esta forma. Y a veces, es más, hasta había acuerdos que se cerraban así. Es un acuerdo de palabras, se chocaban manos y no había necesidad de establecer un documento o un contrato, porque la palabra tenía realmente ese compromiso y la palabra realmente recaía en ese aspecto de ser realmente solemne e importante. Y la siguiente frase de la definición que llama la atención es que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad.
dos características de una promesa. El cumplimiento de una promesa implica que sea recta, es decir, que si se promete de alguna forma, sea de la forma como se prometió, y fidelidad, que quiere decir que se cumpla conforme la promesa, que se suceda en el tiempo que se prometió que se iba a hacer, que suceda de la forma que se dijo que se iba a hacer, que suceda a la persona que se dijo que iba a hacer. Y esta definición de promesa, la realidad es que habla mucho justamente de aquellas cosas que nosotros ofertamos a una persona o ofertamos bajo unas circunstancias, entendiendo lo que estamos haciendo solemnemente o haciendo formalmente para hacerlo, cumplirlo de una forma cabal y de acuerdo a cómo uno se comprometió. Entonces, la palabra promesa realmente es eso, es es la definición de aquellos decretos y aquellas palabras que nosotros lanzamos sobre nuestra vida o acordamos con algunas personas y que tienen la capacidad de trascender en el tiempo para que en algún momento se cumplan con rectitud y fidelidad. Y a pesar de que la Biblia no se encuentra una definición específica de la palabra promesa, la promesa se ve planteada de forma recurrente y tácita en muchísimas ocasiones de parte de Dios para su pueblo. La promesa es una constante que aparece principalmente en el Antiguo Testamento, que Dios establece y Él ofrece solemnemente para cumplir a su pueblo con rectitud y fidelidad. Y ejemplos hay muchísimos. Las promesas que hizo, por ejemplo, el arco iris después del diluvio es una promesa que Dios hace a la humanidad para no destruir la humanidad de esa forma. La promesa que hizo Dios a Abraham sobre su descendencia, o la promesa que hizo sobre el pueblo hebreo de recibir su tierra prometida. Son promesas que ejemplifican cómo Dios toma en la dimensión correcta y en la magnitud correcta el empeñar su palabra para haber cumplido justamente el propósito de eso que Él promete, de forma recta y de forma fiel. ¿Qué mayor promesa que la de enviar un Salvador a su nación y al mundo para la redención de la humanidad? Y la podemos ver que la cumplió, además de que fue una promesa solemne que repitió constantemente y que dio señales en el Antiguo Testamento. Él no solamente la cumplió, sino la cumplió con rectitud y fidelidad. Entonces, la promesa tiene ese gran poder. La promesa es justamente ese propósito que tiene una palabra dicha, una palabra que ha sido emitida por un ofertante, de poder alcanzar a través del tiempo el cumplimiento de aquello que se ofrece, el cumplimiento de aquello que se antepone y aquello que se compromete uno a cumplir con rectitud y fidelidad. ¿Y qué mayor fuente de promesas que la Biblia? La Biblia y la palabra de Dios son una fuente interminable de promesas que nosotros podemos explorar y que podemos encontrar y que Dios pone en nuestra disposición para que nosotros también conozcamos el valor que tiene para Él la palabra prometida, la palabra que Él declara y promete a nosotros, aquellos que hemos decidido creer en su nombre y aquellos que hemos decidido creer en la salvación. La promesa de Dios es un fundamento de nuestra fe y los juramentos que el Señor nos hace nos llevan a esperar su cumplimiento en nuestra vida. Yo creo que uno de los motores que nos mueve a creer en Dios y en su palabra es justamente la promesa de redención, la promesa de salvación, la promesa de restitución, la promesa de una vida eterna, la promesa de ser llamados hijos de Dios, la promesa de poder poner bajo nuestros pies a nuestro enemigo si creemos en el nombre de Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe. La promesa es el mecanismo que Dios mismo utiliza para que nuestra fe encuentre un fundamento y podemos avanzar en fe creyendo que somos quien dice Dios que somos. La palabra en Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al final de cuentas, la Biblia, como fuente de promesas, no es otra cosa más que esa definición que yo le leí hace un momento. Es la oferta que Dios hace sobre nuestras vidas para mostrarnos los planes que tiene para nosotros, y Él establece un compromiso para cumplirlos con rectitud y fidelidad. La promesa, por eso,
cuando viene de parte de Dios y cuando nosotros la entendemos, no es otra cosa más que un pilar de la fe y es un pilar de aquello que Dios quiere construir en nuestra vida si nosotros decidimos justamente creer que fiel es aquel que prometió. Entonces, la promesa se convierte en algo fundamental de nuestra vida. La promesa se convierte no solamente en algo fundamental, yo me atrevería a decir que las promesas de Dios se convierten realmente en el pilar que sostiene nuestra fe, que sostiene la creencia de que Dios hará en nuestra vida y que se hará conforme a su voluntad y que será conforme a su palabra en cada uno de nosotros. Entonces, porque la promesa es algo que realmente se convierte en un motor para nuestra vida. ¿Y por qué una promesa puede mover una vida completamente? Pues bueno, aquí en este momento lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un ejemplo muy puntual de cómo una promesa puede influir en nuestra vida. Un segundito. Listo. Vas a grabar. El video me impactó mucho primero y me gustó utilizar esta imagen como referencia porque Roger Federer siendo un atleta de alto rendimiento y siendo, yo creo que si no es el mejor tenista ahorita en este tiempo, sí por lo menos es uno de los tres tenistas más importantes en los últimos 10, 15 años, él cumple una promesa. Y está bien, es un video que está patrocinado por una marca de pastas y que seguramente mucho del patrocinador generó esta ambiente y esta preparación para cumplir la promesa Sisu, pero a final de cuentas él cumplió una promesa. Yo me impactó eso, que él se prestara para hacer algo y pudiera cumplir la promesa, pero quizá en un segundo momento y una segunda reflexión, quizá lo que me llamó la atención es, ¿ustedes se imaginan el poder que puede haber hecho algo así en la vida de este joven Sisu? No solamente de pedirle a Roger Federer que jueguen y que lo haga prometerlo, sino además que esa promesa se haya cumplido a pesar del tiempo. Es exactamente el poder de una promesa que viaja a través del tiempo. Yo estoy seguro que este joven recibió no solamente la mejor sorpresa, sino la mejor motivación para seguir su sueño de convertirse en tenista profesional. El hecho de poder tener esta oportunidad de que una promesa que fue para él se haya cumplido y de él haya podido vivir. Así son las promesas. Así son las promesas y una promesa tiene el poder justamente de detonar nuestra fe. Una promesa que llega a nuestra vida tiene el poder de detonar nuestra fe y tiene el poder no solamente de eso, de detonar la fe de los demás. En nuestra vida, mi esposa y yo hemos visto el cumplimiento de muchas promesas de parte de Dios en nuestra vida y eso siempre nos ha llevado no solamente a creer y a que nuestra fe se fortalezca, sino que también hemos sido testigos de cómo eso también ha detonado la fe de otras personas más. Y viceversa también, hemos visto cómo la mano de Dios y las promesas de Dios se han cumplido en la vida de personas que nos rodean y personas que amamos, y eso alimenta nuestra fe. Ese es el poder que tiene una promesa, ese es el poder que puede tener una palabra que está dirigida y que se encuentra con el momento correcto y en el ambiente correcto y en el momento exacto para cumplir el propósito para el cual fue enviada. Eso es una promesa. La promesa tiene la capacidad y es la pólvora que trasciende a través del tiempo y que en el momento en que estalla, sí obviamente en un beneficio, como siendo el cumplimiento de esa promesa, pero lo que estalla alrededor, la ola de choque que acompaña esa promesa, no es otra cosa más que el empoderamiento y el crecer, la fe de aquel que recibe la promesa, de aquel que ve el cumplimiento de su promesa y también de aquellos que le rodean y ven cómo una promesa se cumple. Yo pienso en la vida de este joven y yo estoy seguro que solamente el hecho de vivir la experiencia ha detonado la promesa y él no será el mismo a partir de ahí. Yo estoy seguro que él no puede ser el mismo joven ni el mismo jugador, ni él se va a poder ver de la misma forma. Y es más, yo estoy seguro que hasta en los momentos de duda si él puede seguir a lo mejor o no viéndose como un jugador profesional de tenis, con el hecho de recordar una promesa cumplida le compromete a seguir trabajando y tratar de cumplir sus sueños. El cumplimiento de una promesa en nuestra vida nos inspira a seguir construyendo la fe. El cumplimiento de una promesa en nuestra vida nos inspira a seguir creyendo en aquello que está más allá de la promesa. Cuando nosotros vemos una promesa de Dios que se cumple en nuestra vida, además de que alimenta nuestra fe, también nos muestra que, como decíamos en el versículo anterior, fiel es aquel que prometió.
Cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, no solamente recibimos el beneficio de la promesa, sino es una confirmación de parte de Dios de que Él es fiel y seguirá siendo fiel, que Él no se retracta y Él no es, como dice la palabra, Él no es hijo de hombre para retractarse y mentir y ir en contra de su propia palabra. Vamos viendo que cuando una promesa llega a nuestras manos, no solamente alimenta nuestra fe, sino también nos acerca al corazón de aquel que promete, porque nos da un mensaje palpable y una evidencia palpable de que aquello que nos prometió y aquello que está en nuestro corazón sigue estando en el corazón de él, aunque muchas veces nosotros no nos acordemos. Y fíjese que ahorita no lo tenía en el guión, pero me estaba acordando, a ver si no chillo, ¿eh? Entonces si chillo, ahí me aguantan, pero hace 2 semanas hubo un congreso de jóvenes en la iglesia y ese fin de semana, pues bueno, mi hija tuvo la oportunidad de asistir y demás, y el domingo la reunión congregacional fue en el estadio donde fue todo el congreso y decidimos ir como familia a hacer. Y en la iglesia la verdad es que algo que me mueve mucho es la alabanza y la adoración, es algo que toca mi corazón y que particularmente me conecta mucho con Dios. Y la iglesia tiene, la congregación Conquistando Fronteras, tiene muchos temas que a mí me llenan y la verdad es que me conectan con Dios, pero hay uno en particular que me gusta mucho. Este, y recuerdo que este tema cuando surgió en el disco en ese momento, yo creo que habrá sido por ahí del 2007, quizá más o menos, 2008. Yo recuerdo que lo escuchaba y decía, esta canción es poderosísima y cómo me encanta. Y ellos sacaron el disco de una grabación en vivo. El disco se llama y la canción se llama Cordero y León. Y cuando yo la escuchaba, yo decía, wow, esta canción me encanta. De hecho, a mi cuñado y a mí nos gustaba mucho esa canción y nos llenaba mucho y era algo que tocábamos cuando estábamos de la alabanza juntos y de verdad que disfrutábamos mucho esa canción. Y yo recuerdo en algún momento, no sé específicamente, pero recuerdo en algún momento, y no me acordaba, pero me acuerdo que en algún momento dije, Señor, ¿cómo me hubiera gustado haber estado presente el día que esa canción se grabó en vivo y vivirla en vivo o haberla escuchado en vivo? Escucharla en una grabación a mí me gusta, pero yo de acuerdo que en mi corazón yo decía, ay, si me hubiera encantado pues estar en ese momento cuando se grabó en vivo, no sé si haya sido un congreso o un servicio o algo, pero vivirla en vivo me hubiera gustado mucho. Tiempo después hubo una presentación de la banda en el Alfaro Siqueiros y por alguna razón tratamos de ver si podíamos ir, no pudimos ir y también me dolió, ¿no? Dije, me hubiera gustado ir porque seguramente le iban a tocar, pero bueno, pues ya no la vimos. Bueno, y pasó. Yo creo que eso tiene, sí, ha de haber sido 2007, 2008, quizá probablemente. Y pasó el tiempo. Y yo me acuerdo que yo le dije, híjole, si me hubiera gustado vivirla en vivo, ¿no? Y ya, y el tiempo que llevamos congregándonos y viendo y asistiendo a la iglesia y demás, nunca la habían tocado. Nunca la habían tocado y no había sido. Y ese domingo, hace 2 semanas más o menos, estando toda la iglesia, el pastor cerrando el mensaje dijo, y yo quisiera que entonáramos este tema que para nosotros es como un himno, es como el himno de la iglesia porque nos identifica. Y empezaron a tocar la canción de Cordero y León. Y en ese momento yo dije, wow, y hasta agarré el celular, dije, la voy a grabar, ¿no? Porque de verdad me conecta. Y estaba en eso, no me pasaban ni 2 minutos, yo estaba también cantando, cuando el Señor me dijo, ¿te acuerdas que alguna vez en tu corazón tú me habías pedido vivir y presenciar esta canción en vivo? Aquí está esa promesa que tú me pediste, o ese anhelo que tenías. Eh, de verdad rompió mi corazón porque hay muchas promesas que a veces pasan a lo largo del tiempo y que ni siquiera nuestra memoria recuerda, o que quizá a lo mejor no quedan grabadas lo suficientemente en nuestro corazón para que sean vigentes y nos acordemos de ella cada día. A lo mejor otras sí, pero Dios no se olvida de las promesas que establece para nosotros. Él por eso nos dice, yo no soy como tú, yo no tengo memoria a corto plazo, yo soy la eternidad. Y hay promesas que yo he escrito para tu vida y he escrito para tu corazón y no me he olvidado desde el primer día en que yo establecí esa promesa para ti y buscaré que se cumpla. De verdad para mí fue un detalle y podrá parecer hasta insignificante, pero cuando caí en cuenta y de verdad Dios me recordó mis palabras, me recordó esas palabras que yo en mi corazón le dije, me hubiera encantado vivir esta canción en vivo, literal uno a uno me recordó este momento cuando lo hice. Me impactó completamente.
porque ese es el poder de una promesa. Ese es el poder cuando nosotros establecemos ese pacto solemne, ese compromiso solemne, y cuando cumplimos con cabalidad, con fidelidad y cumplimos con ese lujo de detalle, porque entonces tienen la capacidad de detonar nuestra fe, tienen la capacidad de alimentar nuestra fe, tienen la capacidad de alimentar nuestra gratitud y tienen la capacidad de nutrir ese entendimiento del corazón de Dios para nuestra vida. Y la verdad es que particularmente ese momento me llenó de una forma especial. Me hizo de verdad el día, la semana completa, porque dije, gracias Dios, porque todavía tienes ese tipo de detalles con nosotros, tienes ese tipo de detalles conmigo. Después de tantos años y de tanto tiempo, que tú hayas llegado en ese momento y me hayas dicho, ¿te acuerdas que alguna vez lo habías querido? Aquí está. Y de verdad, no saben, fue un momento muy particular. Así es el poder de la promesa. Es el poder que tiene de encender una reacción en cadena en nuestra fe, una reacción en cadena en nuestro propósito, una reacción en cadena en aquello que nos mueve para encender el motor de nuestra vida. Buscar promesas no es otra cosa más que encontrar razón para seguir adelante. Aferrarnos a las promesas de Dios no es otra cosa más que decirle, Señor, sigo creyendo por aquello que tú me dijiste que un día iba a suceder. No perder de vista las promesas de Dios no es reprocharle, sino es decirle, Señor, este es el motivo por el cual yo sé que tú me has llamado porque tú quieres ver tus promesas cumplidas en mi vida. Ese es el poder que tiene una promesa. Y hoy vamos a reflexionar en las promesas que hacemos. Hoy vamos a reflexionar en cuando nosotros prometemos, lo vamos a reflexionar desde 3 puntos de vista. Primeramente, las promesas que hacemos. Cuando nosotros prometemos algo a alguien, se convierte en un compromiso. Se convierte en algo que nosotros estamos empeñando nuestra palabra, nuestro mismo nombre, y estamos empeñando y estamos poniendo de por medio nuestra credibilidad para que eso suceda. Cuando nosotros establecemos una promesa, tenemos que tener plena conciencia de las implicaciones para su cumplimiento, de las posibilidades que tenemos para llevarlo a cabo y el tiempo que nos llevará para que eso suceda. Hay veces que prometemos a la ligera y decimos, sí, está bien, pero realmente reflexionamos en aquello que estamos prometiendo al momento de hacerlo. Dios nos ha mostrado en la palabra que las promesas son importantes para Él y las promesas son el motor que alimenta nuestra fe. Y de igual forma las promesas que nosotros establecemos con alguien más puede alimentar el propósito de alguien, puede alimentar la fe de alguien, puede alimentar la esperanza de alguien. Cuando nosotros no cumplimos una promesa, estamos destruyendo la fe, estamos destruyendo el buen nombre y estamos destruyendo la esperanza que puso en nosotros para que eso se cumpliera. Una promesa declarada por nosotros se convierte en un decreto y el decreto puede alcanzar su realización aunque nosotros no lo cultivemos. Regreso al ejemplo que les poníamos hace unos días y les recordaba hace un momento, el decreto que esta señora declaró sobre su hija de que no iba a tener hijos. Es un decreto que a pesar del tiempo ha permanecido y ha sido vigente, y aunque la señora no haya intervenido para que eso no suceda, ha sido de tal fortaleza y de tal fuerza ese decreto que al día de hoy sigue siendo vigente. De igual forma cuando lo hacemos en el otro sentido, cuando nosotros declaramos y lanzamos un decreto sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra salud, sobre nuestros hijos, sobre nuestro entorno, sobre nuestro país. Mi suegro el otro día en el WhatsApp decía, y si Monterrey se arrepiente y lloverá, y llovió. Ese tipo de decretos son los que nosotros tenemos que alimentar para que realmente nuestra vida y nuestro entorno avance. Las promesas que nosotros hacemos, tenemos que tener la capacidad reflexiva de entender que no son palabras al aire, que tienen esa vigencia que viaja a través del tiempo y que un día encontrarán esa orilla para materializarse y convertirse en algo tangible, en hechos, en sucesos, en cosas palpables. Hay decretos que declaramos para nuestra vida o en la vida de los demás que pueden impactarnos y materializarse un día, aunque nosotros ni siquiera lo tengamos esa conciencia o no lo esperemos. Y esa materialización puede ser favorable o puede ser en perjuicio de las personas. Lo que prometemos habla de la rectitud de nuestro corazón, de los intereses de nuestra alma y del amor a aquellos que nos rodean. Si nosotros prometemos y nosotros no tomamos conciencia de lo que prometemos, estamos transmitiendo lo que realmente somos.
lo que realmente hay en nuestro corazón y realmente el peso que tienen esas personas en nuestra vida. Si nosotros prometemos vanamente y no cumplimos y no lo tomamos a la ligereza, el mensaje que le estamos dando a esa persona y a la persona con quien hemos empeñado nuestra palabra es que simplemente no nos interesa, simplemente nos tiene sin cuidado. Y eso habla también de qué tipo de personas somos nosotros. La palabra en segunda de Pedro 1, del 3 al 4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Este pasaje particularmente yo lo quisiera dividir en dos partes. En la primera, en la parte en la que habla de una vida de rectitud. Cuando nosotros prometemos y tomamos conciencia de aquello de ese compromiso que estamos estableciendo y lo cumplimos, nosotros caminamos en la rectitud que Dios espera que seamos, por el simple hecho de ser sus hijos y por el hecho de que nosotros sabemos el peso de las promesas. Y la segunda parte habla de las promesas que Él ya nos dio. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Cuando nosotros entendemos y caemos en ese entendimiento que Dios ha puesto promesas sobre nuestra vida, participamos de la naturaleza de Dios. Participamos de esa naturaleza de Dios que es fiel, que es indeflectible, que esa naturaleza de Dios que es íntegra, que es recta, y entonces nos beneficiamos y escapamos de la corrupción del mundo. ¿Cuál es la corrupción del mundo? La mentira, el engaño, el chantaje, el prometer sin cumplir, el decir o simplemente maldecir a la ligera o prometer a la ligera. Por eso es fundamental que nosotros podamos caminar en rectitud, entendiendo el peso que tienen los decretos y las promesas que establecemos, porque es justamente es el uso de esa llave de la que hablábamos anteriormente. Esas palabras que trascienden a través del tiempo y que nosotros prometemos nos acercan a la naturaleza o nos alejan a la naturaleza de Dios. Qué tan cerca o qué tan lejos queremos estar. Por eso tenemos que tener ese cuidado y esa reflexión de las promesas que hacemos, a quién las hacemos, en qué momento las hacemos y si realmente tenemos la capacidad de cumplirlas. 2, las promesas que cumplimos y esperamos que se cumplan. Como veíamos en el video de referencia hace un momento, el niño le pide a Roger Federer que prometa y él dice, sí, claro, es una pinky promise. Quizá a lo mejor igual el niño coyó, no se acordaba de esa promesa. Y seguramente por la cara del niño en el video, mucho menos esperaba que pudiera suceder en ese día. Sin embargo, hay promesas que esperamos que se cumplan y hay promesas que hay personas que están esperando que nosotros podamos cumplir. El Señor sabe perfectamente el poder del decreto y de las palabras. Lo vimos en el ejemplo de Génesis, por ejemplo, o desde la creación, el arco iris después del diluvio, la promesa sobre Abraham, y lo vemos en toda su palabra. Vemos en la palabra de Dios que Él tiene claramente entendido el peso que tiene en sus palabras. Hay un versículo que dice, y no pudiendo jurar por nadie más, juró por sí mismo. El Señor entiende perfectamente que la promesa tiene un poder intangible en ese momento, en nuestro presente, pero que tiene un potencial de crecer a lo largo del tiempo. Por eso Dios nos invita a reflexionar y a cuidar en nuestras palabras, en los decretos y en los enlaces que creamos por medio de nuestras promesas. Sabe que detonamos fe y activamos fe en nosotros y en aquellos que esperan que nuestras promesas sean cumplidas. En Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Por eso Dios dice, pareciera que solamente se está refiriendo a las promesas que le haces a Dios, pero esta última parte es parte de este fragmento del versículo, pero es punto y aparte dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Tienes la capacidad y quieres hacerlo. A ver, no establezcas un compromiso. Primero, si lo puedes hacer, mejor hazlo. Y si no, mejor no prometas. Y si prometes, ten cuidado porque te será demandado y está esperando Dios que tú cumplas aquello que le prometes a Él y también aquello que has prometido a los demás.
Por ejemplo, a veces como padres, a veces prometemos de repente a la ligera y los hijos están esperando que creamos. Y saben, hay veces que la imagen paterna es precisamente lo que acerca a nuestros hijos a la figura de Dios o los aleja de la figura de Dios. ¿Por qué? Por la integridad y la congruencia con la que nos manejamos. Tenemos que tener cuidado de las promesas que cumplimos y sobre todo de aquellos con quienes hemos empeñado nuestra palabra, porque ellos están esperando, al igual que nosotros, que cada promesa se cumpla. Y por último, las promesas de Dios para nuestra vida. Las promesas de Dios para nuestra vida y la fe de creer que se cumplirán. Como creyentes e hijos de Dios, podemos descansar en la confianza de que Dios dejó su palabra y sus promesas para que obren a nuestro favor y para que nosotros podamos ver su realización en nuestra vida. Nosotros sabemos que de nada sirve una promesa en nuestras manos si no tenemos la capacidad de creerle a Dios. De nada sirve que Dios haya entregado en nuestras manos una promesa con potencial, una promesa de salud, de sanidad, de libertad, de salvación, de restauración, si nosotros no tenemos la capacidad de creer en aquella. La salvación misma es una promesa que sin fe no surte efecto. Hay personas que pueden escuchar de la salvación y sin embargo no ser salvos porque no creen en esa promesa. Hay personas que pueden escuchar de Dios y sin embargo no tener una relación con Dios porque no han creído en esa promesa de que es un Dios personal. Hay personas que pueden creer en la libertad y aún así seguir atados y vivir encadenados porque no tienen la fe para creer que esa libertad les ha sido entregada y es real. Las promesas de Dios para nuestra vida tienen el propósito y el potencial de llevarnos a un estadio diferente. Y no importa cuándo lo haya dicho, no importa bajo qué circunstancias lo haya dicho, no importa si esa promesa pudiera parecer distante, lejana o prácticamente imposible. Fiel es aquel que prometió. La palabra en 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Fiel es aquel que prometió y fiel es aquel que cumplirá esa promesa. Nosotros tenemos que caminar no solamente entendiendo el poder de las promesas, sino también cultivando la fe para creer que Dios las cumplirá en nuestra vida. Cultivando la fe para creer que Dios es fiel para cumplir cada una de las promesas y cada una de las palabras que ha depositado en nuestro corazón. De nada sirve una promesa si al final de cuentas nosotros no activamos la fe para creerla. Simplemente lo que estamos haciendo es teniendo una llave en la mano y no poniéndola en el cerrojo correcto para abrir esa puerta. Teniendo una pólvora totalmente lista para detonar, guardada en un cajón o o la vaciamos en un balde de agua donde la pólvora ya no sirve para nada. Las promesas de Dios han sido destinadas a nuestra vida para agregar la fe y entonces con eso detonar el hecho de que creamos de que van a suceder. Y eso nos permite caminar en libertad, nos permite caminar en prosperidad, nos permite caminar en salvación, nos permite caminar en felicidad, a pesar de que a lo mejor las promesas todavía no hayan llegado a su cumplimiento en el día en que estamos viviendo. Ese es el propósito de las promesas de nuestra vida. Tenemos que tomar conciencia de que la promesa es una de esas llaves que tiene la capacidad de abrir y cerrar esas maldiciones que nos han perseguido en nuestra vida. Y sobre todo las promesas de salvación, de restauración, de libertad y de sanidad que Dios ha traído a nuestra vida. Probablemente esos patrones de conducta y de pensamiento han regresado a nuestra vida. Y es entonces cuando nosotros tenemos que dar la vuelta y voltear a las promesas de Dios y decir, Señor, quizá a lo mejor la enfermedad me viene persiguiendo, pero tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanado y he sido salvado, Señor. Yo no creo mi realidad, yo creo tu promesa, aunque al día de hoy yo no la pueda ver cumplida. Tu palabra, a lo mejor podemos estar lidiando con la parte económica, pero dice que Él quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma, en todo, no solamente en lo económico. Entonces, en lugar de voltear a ver el saco roto, volteemos a ver la promesa y decir, Señor, yo creo en esta promesa porque aunque el día de hoy no la veo realizada en nuestra vida, tú eres fiel y tú prometiste. Ese es el poder que tienen las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, para cerrar, yo nada más quisiera cerrar con una oración y que fuera muy práctica para cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que orar en función de dos cosas. Primeramente, tener el entendimiento de nuestras palabras y el poder que tienen las promesas de detonar la fe en nosotros y en aquellos que nos rodean. Y también a lo mejor si hemos dudado de la palabra de Dios o de que el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos pedirle perdón a Dios y podamos arrepentirnos y que su Espíritu Santo renueve nuestra fe para creer en sus promesas. Porque de nada sirve que las promesas nos hayan sido entregadas si al paso del tiempo
por el simple hecho de que a veces no las vemos realizarse o no vemos que lleguen en el momento que esperamos, empezamos a desvirtuarlos, empezamos a olvidarnos de ellas o simplemente empezamos a creer que a lo mejor fue un sueño pozolero y no era precisamente lo que Dios nos había prometido. Amén. Entonces, si les parece, vamos a orar y me gustaría conducir la oración, pero obviamente lo puedes hacer con tus propias palabras si así lo sientes. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos tomar conciencia, Señor, del poder de nuestras palabras, Señor, del poder que tienen los decretos que nosotros damos, Señor, y compartimos para nuestra vida, aquellos que nos rodean, Señor. Esos decretos convertidos en promesas, Señor, que tienen el poder de detonar la fe, Señor, y que esa fe viene encerrada en cada una de las promesas que nosotros recibimos de parte tuya, Señor, y la fe que detona en las personas cuando nosotros prometemos que hemos de cumplir algo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la promesa es un fundamento de nuestra fe, Señor. La promesa de salvación, la promesa de vida eterna, la promesa de restauración, la promesa, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor, y de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor, es lo que sostiene nuestra relación contigo, Señor, y nos ha llevado, Señor, a ser nuevas criaturas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, prometida en nosotros, nos permite alimentar nuestra fe y el cumplimiento de esas promesas, Señor, acrecenta nuestra fe, Señor, y nos da evidencia de que eres fiel, Señor, y que nunca has dejado de ser fiel para nosotros, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser cautelosos, Padre, para no enlazarnos vanamente y vagamente en palabras y en promesas vanas, Señor, que no podamos cumplir, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento nosotros hemos cuestionado o hemos dudado de tus promesas para nuestra vida, Señor, porque aunque nosotros no nos acordemos a detalle de cada una de ellas, sabemos que tú sí tienes memoria, Señor, y que tú no eres hijo de hombre para mentir sobre aquella promesa que has puesto sobre nosotros. Y aún cada detalle, aún cada momento, aún esas pequeñas cosas que pudieran parecer que son insignificantes para nosotros, Señor, el hecho de que tú las prometas y que tú las cumplas, Señor, habla del corazón que tienes para nosotros, tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos encontrar perdón, Señor, y que podemos encontrar restitución. Renueva nuestra fe, Señor, en tus promesas, Señor. Renueva nuestra esperanza, Señor, en saber que tú eres fiel para cumplir, Señor, y que nos llevarás a esa tierra prometida, Señor. Nos entregarás, Señor, lo prometido, Señor. Nos llevarás, Señor, a esa tierra que nos has prometido, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hablamos desde lo familiar, hablamos desde la salud, la economía, Señor, hablamos de salvación, hablamos, Señor, de nuestra condición humana de vivir, Señor. Sabemos, Señor, que esas promesas están diseñadas para nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos alcanzar el propósito por el cual tú nos amaste, Señor, y cumpliste tu promesa de enviar un Salvador para ser restituido, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos en este día, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, para ser cautelosos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dé dirección, Señor, nos dé discernimiento, Señor, nos dé esa cautela, Señor, para no enlazarnos ligeramente, Señor, con nuestras palabras, Señor, y no caminar contrario, Señor, al poder y al propósito que tienen las promesas en nuestra boca, Señor. Hoy decidimos usar con prudencia y con sabiduría la llave que está encerrada en las promesas que nosotros declaramos y decretamos, Señor. Y declaramos, Señor, y creemos que tu Espíritu nos instruye y nos enseña para usarlas a favor nuestro, para usarlas a favor de tu propósito, para usarlos a favor de aquellos que nos rodean y nos aman, Señor, para cultivar su fe, Señor, y para crecer y demostrar el corazón del Padre a través de nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos instruyas, que nos advierta, Señor, antes de enlazarnos, Señor, en una promesa equivocada, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces y porque sabemos, Padre, que tú nos quieres moldear, Señor, a la figura del varón perfecto, Señor, y estamos dispuestos a ser moldeados, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ya por último quisiera cerrar con esta frase que me encontré al momento de trabajar la clase, que dice, las promesas son tan fuertes como las personas que las dan. Y yo creo que cuando nosotros establecemos una promesa y cumplimos, evidentemente alimentamos el corazón de las personas, pero de quien hablan primeramente bien, hablan de cada uno de nosotros. Y creo que cuando nosotros establecemos un compromiso y lo cumplimos, quizá no lo hacemos con el propósito de a lo mejor de solamente agradarle, simplemente porque entendemos que nuestro buen nombre y el testimonio que damos como hijos de Dios va implícito en el cumplimiento de nuestras promesas.
Amén. Muy bien. Pues bueno, ese fue nuestro tema del día de hoy. Me lo eché corriendo, de un segundito.